Hola, mi nombre es Luis Viloria y trabajo para Energy Control Systems como ingeniero de ventas y apoyo técnico. En la actualidad, todo negocio depende de una infraestructura electrónica para operar. Desde una pequeña oficina con computadoras y servidores, pasando por el sistema de seguridad de un edificio como alarmas, cámaras, etc., hasta una planta de embotelladora de bebidas gaseosas, con procesos de llenado, envasado, soplado de botella y empaque. Controlados todos por sistemas basados en PLC, es decir, controladores lógicos programables. El hecho es que toda esta infraestructura depende de componentes y equipos electrónicos, principalmente microprocesadores, para operar. Para que toda esta instalación, como las mencionadas, funcione correctamente, se debe garantizar la confiabilidad eléctrica en esta infraestructura electrónica. Hay un número de factores que garantizan esta confiabilidad, pero la base está en tener buenos sistemas de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas y protección contra transitorios, esta última a la que me voy a referir. Comúnmente vemos instalaciones protegidas con un supresor conectado en el tablero principal de la acometida. Y a pesar de ello, ocurren equipos dañados, ocurren desprogramaciones en los sistemas de control. Generalmente, con nuestra experiencia hemos observado los siguientes síntomas: necesidad de resetear o reprogramar PLCs o sistemas de control de variadores de frecuencia. Generalmente observamos los siguientes síntomas o situaciones. Generalmente observamos las siguientes situaciones o síntomas de acuerdo a lo que hemos visto en las diferentes instalaciones. Necesidad de resetear o reprogramar los PLCs o sistemas de control de variadores de frecuencia, reemplazo frecuente de fuentes de poder, reemplazo frecuente de luminarias, balastros electrónicos para iluminación fluorescente o sistemas de iluminación LED, daños en componentes electrónicos de variadores de frecuencia o en sistemas de control de generadores, por ejemplo. Necesidad de rebobinado de motores, producto del daño frecuente en el aislamiento de los devanados. Pérdida de información de data en sistemas analógicos. Necesidad de reprogramar sistemas UPS o duración en las baterías más corta de la esperada. Daños en sistemas telefónicos y de transmisión de data después de tormentas eléctricas. Todos estos síntomas son inequívocos de presencia de sobretensiones transitorias en el sistema eléctrico y, en consecuencia, la necesidad de proteger los sistemas sensibles y críticos con supresores de sobretensiones que posean la mejor tecnología posible para ofrecer equipos seguros y eficientes. Les voy a mencionar algunas recomendaciones para lograr una protección eficiente contra transitorios. Selección del supresor correcto, con la mejor tecnología que garantice la eficiencia y seguridad en la operación del equipo. Nuestros sistemas SignTimer superan cualquier supresor en el mercado debido principalmente a: número 1. Componentes de protección en todos los modos, incluyendo línea a línea. Fusibles térmicos a nivel de componentes, basado en varistores con fusibles individuales. Número 3. Fusibles de sobrecorriente montados en la tarjeta de circuitos con capacidad de 200 kiloamperios de cortocircuito. Les voy a mencionar algunas recomendaciones para lograr una protección eficiente contra transitorios. Selección del supresor correcto, con la mejor tecnología que garantice eficiencia y seguridad en su operación. Nuestras unidades SignTimer superan cualquier supresor en el mercado debido a: componentes de protección en todos los modos, incluyendo línea a línea. Fusibles térmicos a nivel de componentes, basados en varistores con fusibles individuales. Fusibles de sobrecorriente montados en la tarjeta de circuitos con capacidad de 200 kiloamperios. Componentes encapsulados en resina dieléctrica de disipación, que no solo aísla los componentes protegiéndolos de elevaciones de temperatura, vibración, humedad, sino que añade además resistencia dieléctrica, lo que nos permite construir unidades más compactas, más fáciles de instalar y con el voltaje remanente más bajo posible. Circuitos de atenuación de frecuencia para protección contra transitorios del tipo oscilatorios. Finalmente, 25 años de garantía que incluye reemplazo gratuito
de la unidad por cualquier anomalía eléctrica. Los transitorios que más daño hacen a la electrónica de los equipos son los del tipo oscilatorio. Estos son comúnmente generados por cargas no lineales como variadores de frecuencia, fuentes de poder, componentes de rectificadores y que además se generan dentro de las propias instalaciones. Para mitigar este tipo de transitorios, nuestras unidades Sine-Tamer poseen circuitos de atenuación de frecuencia. Si consideramos el hecho que cualquier transitorio causa una variación en la frecuencia fundamental, el circuito de atenuación de frecuencia detectará el mínimo cambio en la frecuencia y mitigará cualquier tipo de transitorio del tipo oscilatorio. Como recomendación general, es necesario no solo proteger los equipos sensibles y críticos instalando supresores en los tableros de acometida, los cuales protegerán contra transitorios provenientes de la red eléctrica, sino que debemos enfocarnos además en los transitorios que ocurren dentro de las instalaciones, originados, como antes mencioné, por la operación de cargas no lineales. Esto determinará una protección completa en la que el supresor secundario, que llamamos de control, mitigará el voltaje remanente que el primer supresor dejó pasar. Este esquema es recomendado en la norma IEEE 1100 del 2005, donde se menciona, y cito, el punto 864. Además de los dispositivos de protección contra sobretensiones instalados en el tablero de acometida, se recomienda que dispositivos adicionales de protección contra sobretensiones listados categoría B o categoría A, según especifica la norma IEEE Standard C6241 del año 91, se apliquen a los tableros eléctricos aguas abajo, si los mismos alimentan cargas de comunicación, equipos de tecnología de información, señalización, televisión o cualquier otra carga o equipo electrónico. Eso determinará una protección completa en la que el supresor secundario de control mitigará el voltaje remanente que el primer supresor dejó pasar. Aplicar esta premisa pasa por seleccionar la ubicación de instalación óptima de los supresores para maximizar los beneficios de protección. En cuanto a la conexión del supresor, se recomienda conectar el supresor con la mínima longitud de cables posible. Pruebas en el laboratorio demuestran que el voltaje remanente de los supresores aumenta por cada pulgada de cable en un mínimo de 10 voltios por pulgada. Es decir, mientras la longitud de los cables con los que conectemos el supresor se incremente, estaremos restando eficiencia al supresor. Asimismo, en la ruta de los cables no deberá haber dobleces en 90 grados o agudos. Es decir, la curva de los conductores en el supresor se debe hacer lo más suave posible. Debido a los fusibles de sobrecorriente instalados a nivel de componentes, los supresores Sine-Tamer se podrán conectar directamente a las barras o en un breaker que esté de reserva en el tablero. En resumen, nuestra empresa Energy Control Systems, además de ofrecer los equipos de mejor tecnología en protección de supresores, estamos dedicados a ofrecer asistencia técnica a nuestros clientes directamente o a través de nuestra red mundial de distribuidores. Contáctenos, estamos para servirle. Gracias por su atención.